Hace poco vi un cliente duplicar su presupuesto en Meta Ads pensando que duplicaría sus resultados. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Y los números cuentan una historia que casi nadie está mirando. Hoy te traigo un caso real, con números concretos de por qué duplicar la inversión en publicidad rara vez duplica los resultados. Y a veces incluso los empeora. Y ese es el caso de hoy, ¿no? ¿Y por qué? Porque este patrón no es solo de Meta, sino que cualquier sistema que intentéis escalar en bruto, como os decía en otro vídeo, 2 más 2 no son 4. Muy buenas, si aún no me conoces, soy Alberto San Martín, llevo más de una década dentro del marketing online, viendo cómo se multiplican y muchísimas veces también se queman millones de euros en publicidad. Y después de todo este tiempo, hay algo que he aprendido. El dashboard puede mentirte, pero el número del banco no. Y en este canal analizo negocios que parecen rentables y no lo son, las métricas que realmente importan y por qué facturar más no siempre significa ganar más. Así que vamos a ello. Como os decía al principio, hay una creencia que casi nadie cuestiona en el marketing digital, que si algo funciona a un nivel, lo más probable es que funcionará proporcionalmente en el siguiente, ¿no? Es decir, si meto el doble, pues tendré el doble. Si meto el doble de inversión, obtendré el doble de rentabilidad. Doblo el presupuesto, doblo los resultados, doblo el aforo de un evento, doblo la facturación. ¿Suena lógico? Sí. Pues parece matemático, pero es que es todo lo contrario. Es totalmente lo contrario de cómo funciona. Empezamos por el plano grande. Vamos a empezar por números gordos. Hay un patrón en el mundo de la infoproducción y es el de si tengo más autoridad, si escalo la autoridad a través de eventos masivos, llenar aforos de 2.000, 5.000, 10.000 personas, la creencia de fondo es esta. Si lleno el aforo grande, la facturación del producto, del high ticket, vendrá detrás. ¿Sí? O sea, cuantas más personas tengo en el pabellón o en el teatro o donde sea, más ventas acabaré teniendo. Más gente delante, más conversión. Este modelo lo he visto aplicado por gente que se ha gastado presupuestos gordos. Y la realidad operativa es que cuando sientas a auditar a la economía completa, es que esa relación rara vez se da. La conversión del high ticket en un aforo grande casi siempre se diluye respecto a un aforo más pequeño. Y estamos hablando del número del tanto por cien de conversión. Un aforo más pequeño suele traer un público más cualificado o mejor cualificado. Llenar 5.000 personas te da autoridad, pero si para llenar esas 5.000 personas has tenido que abrir el targeting a perfiles que no son tu cliente, realmente lo que has comprado es autoridad, no facturación. Y el coste de comprar autoridad puede comerse totalmente el margen del producto entero, o sea, el beneficio que iba a generar ese evento. Llenar el aforo no es facturar y casi nadie se calculó antes de pagar, casi nadie hace ese cálculo antes de pagar el evento, ¿no? Este mismo principio, la no linealidad de la escala, opera también en el plano operativo en el día a día de las campañas. Y hoy te lo voy a enseñar este caso en concreto con números de un cliente de trading de hace tiempo y te los voy a enseñar luego en el iPad. Pero te pongo un poco en situación. Cliente de trading, estaba captando leads para un webinar y sí, te voy a contar un poquito de cómo iba esa campaña. Era captación de webinar, como os digo, llevaban 10 días con un escalado controlado. Habían arrancado con un presupuesto de más o menos de 200 pavos al día y había conseguido escalar hasta llegar a unos 1.200 diarios. El CPL estaba bastante estable, en torno a los 10 euros y además incluso bajando, ¿no? Recuerdo que el viernes eran 10,90, el sábado 10,50, el domingo 10,20 y eso es algo que traía ya desde días atrás, ¿no? Que iba bajando poquito a poco. Más de 600 leads captados, datos mejores que en el webinar anterior. La campaña estaba funcionando como tenía que funcionar. Y aquí hay un detalle que es importante. El CPL, no, lo que os decía antes, que el CPL no es que solo era bueno, si es que además venía en trayectoria descendente.
cada día costaba un poquito menos captar un lead. Eso significa que el algoritmo estaba aprendiendo, la audiencia estaba bien definida y las creatividades funcionaban. Es el tipo de campaña que cualquier trafficker o media buyer quiere tener, ¿no? Que es predecible en el tiempo. Quedaban 2 días para el webinar, lunes y martes. Y desde dirección, como todo iba tan bien, se dijo, bueno, pues vamos a pegar el acelerón, duplicar presupuesto y traer más lead. Aclaración, la decisión de duplicar no la tomó el trafficker, la tomó el responsable del proyecto. El trafficker fue quien ejecutó y luego fue la persona que vio los números y dijo, ya aquí vamos a parar porque esto se nos va de madre. El escalado estaba controlado y tomar esa decisión, os voy a enseñar ahora en el iPad, que no fue la correcta. Entonces, voy a coger el iPad, voy a poner aquí a grabar. Vale, perfecto. Mira, aquí os tengo puestos los números. Los datos de esos 2 días. El lunes se gastó, bueno, coger el color verde. El lunes se gastó 2.200 euros, con un CPL de 21 y más o menos unos 105 leads se consiguieron. El martes se gastaron 2.100 euros porque se pararon las campañas un poquito antes. El CPL ya se había disparado a 23 y llevábamos unos 87 leads. Hasta aquí es lo que se veía en el tiempo real. Para que lo tengáis un poquito claro, el total es que se gastaron 4.300, 192 leads y 22 euros de media de CPL esos 2 días. Lo que teníamos proyectado era gastar 2.400 euros, que al CPL que estábamos trayendo serían unos 240 leads a 10 euros. ¿Sí? Hasta aquí todo de acuerdo. La diferencia, ya veis, de gastamos 1.900 euros más, se obtuvieron como 40, casi 50 leads menos y el CPL se duplicó por 2 el CPL. Esa es la diferencia que generó el haber aumentado el presupuesto a lo bruto. No, aumentado, duplicado, mejor dicho. Pero es que aquí no es donde está el daño general. O sea, os pongo un dato. Los leads que compraron en la conversión general del webinar más o menos estuvo en torno al 20%. Los leads que se registraron el lunes y el martes convirtieron al 5%. O sea, ¿qué es lo que pasó? Que Meta tuvo que abrir para poder gastar más presupuesto y atacó a leads que impactó en leads que realmente no estaban cualificados. Estamos hablando de un 4 veces menos de conversión. Entonces, cuando ya empiezas a mirar estos números, la cosa también empieza a cambiar. Ya no solo es que me he gastado 1.900 euros más, que he obtenido 50 leads menos o 48 y que he multiplicado por 2 el CPL, sino que esto impacta en el siguiente nivel, en el siguiente paso del funnel. ¿Cuál es el siguiente paso del funnel? La venta. Entonces, lo tengo por aquí, las ventas reales fueron 192 por el 5%. Os he dicho aquí que habíamos convertido un 5% esos lunes y martes, 192 leads, más o menos unas 10 ventas, 9-10 ventas. Las que se podían haber hecho son esos 240 leads que podríamos haber conseguido sin haber... Todo esto son datos, proyecciones, o sea, realmente no sabemos si Meta el lunes manteniendo los 1.200, igual en vez del CPL a 10, igual lo traía a 15, no lo sabemos. Pero lo que venía históricamente pasando los días anteriores nos permite sospechar que podría ser así. Entonces, las ventas proyectadas para esos 2 días habrían sido 48 ventas. El 20% de 240, 48 ventas frente a 10. Teniendo en cuenta que esto, quiero recordar que era un ticket más o menos de 200 euros, aquí hemos facturado 2.000, aquí habríamos facturado más o menos 10.000,
significa que hemos perdido 8.000 más los 1.900 extras que hemos pagado aquí. O sea, significa que hemos palmado 10.000 pavos. No son datos aleatorios, son datos reales. Una decisión de querer aumentar, hacer un por dos en el presupuesto, ha hecho que, teniendo en cuenta la conversión del funnel final, hayamos perdido 10.000 euros. Y es que esto no es Meta funcionando mal. Esto es Meta funcionando exactamente como está diseñado. Sí, os lo he explicado antes. Cuando defines una campaña en Meta, el algoritmo optimiza dentro de un perfil de audiencia. Aprende a identificar cómo este perfil convierte. Y mientras le pides un volumen consistente, encuentra a esa gente con eficiencia. El CPL baja, como os he estado diciendo, la calidad sube, o por lo menos es una calidad estable, y la conversión se mantiene. También es verdad, yo por ejemplo tengo muy analizado eso, ¿no? La gente que asiste al webinar, y esto es un dato real, normalmente el 80% se registran los 4 días antes. 4 días antes, previos al webinar, 5 días, incluso te puedo llegar al 6, pero el 80% entre esos 4 o 5 días. Pero eso no significa que luego conviertan igual. Cuando le pides el doble de golpe a Meta, le estás diciendo, oye, necesito el doble de gente como esta hoy. Y lo que hace Meta es, vale, pues si yo lo estoy buscando en este círculo y necesito el doble, pues amplío el círculo y te traigo gente del extrarradio, vamos a decirlo así. Y la gente al final es finita, la que es afín a tu avatar es finita. Para entregarte ese volumen pedido, pues lo que te digo, abre el targeting, empieza a impactar en perfiles secundarios, terciarios, gente que se parece a tu cliente ideal, pero realmente que no lo es. Y eso pasa en cuestión de horas. O sea, no necesitas varios días para liarla. Es por eso que en el caso de este cliente, el lunes ya estaba el CPL desplomado y el martes peor. ¿Por qué? Porque empieza a gastar, empieza a impactar, te sube, perdón, te sube el CPM y te trae leads peores. Bueno, incluso a veces te puede incluso bajar el CPM porque dice voy a impactar a más gente para ver a quién traigo, porque necesito gastar. Pero bueno, eso ya hablaremos en otro vídeo. ¿Cuál es la pregunta que no se hace la gente al escalar? Bueno, lo del cliente del trading, ya os digo, como os he dicho, que no es un problema de Meta, es un problema de creer que la escala es lineal. Y ese mismo error te lo encuentras en eventos masivos, en lanzamientos grandes, en duplicar equipos, en bajar precios para vender más volumen. Lo que se da por hecho es siempre lo mismo, que si funciona a este nivel, si duplico, funcionará igual. Y 2 más 2 en el mundo del marketing online no son 4. Casi nunca es así. La pregunta que casi nadie se hace antes de escalar cualquier cosa es esa, ¿no? ¿Qué pierdo si esto no escala como lineal? Imaginaros que el cliente la persona que tomó la decisión de duplicar, supiera que iba a perder 10.000 pavos. ¿Creéis que lo hubiera hecho? Complicado, ¿no? Si la respuesta es jodida, la escala no se hace o se intenta escalar de otra forma, ¿no? Para escalar gradualmente, perdón, hace falta paciencia y escalar bruscamente, por lo general, cuesta dinero. Y normalmente cuesta más dinero del que ahorra el escalado bruto. O sea, como habéis visto, si esos 10.000 pavos que en el escalado inicial de captación, parece que son 1.900 euros, al final he gastado extra y hemos traído un 20% menos de leads, podríamos tirar por ahí, pero es que en el siguiente paso del funnel todavía se hace más grande ese número, ¿no? Y chicos, de esto va este canal, analizar decisiones que parecen racionales en el dashboard y realmente son catastróficas en el banco, ¿no? Mirar los números reales del sistema de captación, no solo las métricas de toda la vida, y ver los patrones que se repiten en cada negocio digital que escala mal sin entender por qué.
En el próximo vídeo vamos a hablar de algo distinto, de una objeción que oigo continuamente cuando hablo con infoproductores con experiencia. Yo eso ya lo veo, la de no necesito que nadie me diagnostique nada. La gente tiene el ego muy alto muchas veces y la realidad es que casi siempre lo dice la gente que más lo necesita. Te voy a explicar por qué y me lo voy a aplicar incluso a mí, porque a mí también me ha pasado. Así que nada, y te repito, lo último que te dije también en el anterior vídeo, si llevas más de 6 meses con la sensación de que las dos pantallas, la del dashboard y la del número de tu banco, no cuadran, escríbeme por mensaje privado, escribe debajo de este vídeo, déjame la palabra dashboard si quieres o simplemente una pregunta. Te hago un análisis rápido, una conversación y oye, si te lo llevas y te beneficia, pues perfecto, yo encantado. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, estar atentos al canal y muchas gracias por estar ahí. Chao.